Ok, vamos a estudiar primero un poco de continuidad. Los objetivos es comprender continuidad de funciones, utilizar TICs para graficar funciones, vamos a utilizar GeoGebra, definir una función continua, polinomial y racional. Eh, Vamos a utilizar las funciones polinomiales y racionales para estudiar su continuidad. Ok, entonces primero hay que repasar un poquito previamente conociendo la teoría de funciones y la definición de límites. Bueno, la teoría de funciones ya nosotros sabemos que estamos estudiando función de variable real, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en GeoGebra para poner una función de variable real, polinómica y después una racional. Y poco a poco vamos a ir analizando, ¿ok? Entonces vamos a quitar la cuadrícula y vamos a escribir. Por ejemplo, 3x al cubo, pongamos, más x al cuadrado, aquí, más x al cuadrado menos 3. Ya, esta es una función polinómica, ¿sí? Y es de grado 3, 3x al cubo más x cuadrado menos 3, y esta es la gráfica representativa de una función polinómica de grado 3. Bien, la tablita de valores ya sabemos aquí que nos va a servir para determinar tabla de valores especiales. Puede ir de menos 2 a 2, no hay problema. Recordando de que esta va desde el menos infinito hasta el más infinito en su dominio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los resultados. Ya, esta es una función polinómica, ustedes ya la conocen. En caso de querer definir su dominio y rango, pues podemos copiarla y determinar con el Wolfram. Un poquito repasando, podemos poner dominio, domain of, y la función. ¿Sí? Para determinar su dominio y su rango. Ya, el dominio está en todas las variables de los reales y el rango también está en todos los reales. Aquí está. ¿Sí? Dominio, todos los reales, asumiendo de que la función es real en real. Y el rango también son todos los reales. ¿Sí? Y ahí está la gráfica, la representación gráfica. Bien, nada complicado. Entonces, cuando se estudia un poquito, bueno, hablando un poquito de continuidad, es que en cualquiera de estos puntos la función o en un intervalo incluso, la función sigue teniendo una forma que no, en la cual no se corta, no se acota en ningún punto, o no cambia de posición, o simplemente deja de graficarse. Entonces ahí decimos que es una función continua. Y la continuidad se compara con el límite de la función. Por ejemplo, si yo tengo x que tiende a 1, ¿sí? En la imagen tiene que ser igual al límite de esa función de x que tiende a. Y ahí estamos hablando de que es continua. Ya vamos a ver eso. Bien, entonces este es un ejemplo de una función polinomial. Si queremos hacer esta como una función racional, podemos ponerla así. ¿Ok? Ya, y esta es una función racional, ¿sí? Aquí tenemos la forma de la función racional, es 3x más 3 sobre x menos 1. Es una fracción. Como expresión algebraica es una fracción algebraica, pero esto como regla de correspondencia, pues primero hay que definir su dominio y su rango. Entonces, graficando esto mediante la tablita de valores, pues ya vemos que un valor no puede tener y va a ser el valor de 1, porque con 1 esto tiende a ser indefinido. Entonces, aquí se puede estudiar continuidad, donde que en un punto la gráfica tiende al infinito, de izquierda, del punto 1 a la izquierda tiende al infinito negativo, y del punto 1 hacia la derecha tiende al infinito positivo. Me refiero a su imagen, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el punto 1 va a ser una asíntota vertical para esta gráfica. ¿Sí? Entonces, esta función es continua excepto en el punto 1.
deja de ser continuo en ese punto porque en ese punto no existe el par ordenado. Bueno, al menos no se puede representar gráficamente el par ordenado, ya que si vale 1, pues la función tiende al infinito. Pero si es un poquito cercano a 1, si es 0,999 infinitesimalmente 9, sí existe un par ordenado, pero es extremadamente grande, ¿no? Entonces, mientras más 9 tenga, más cercano a 1 está y más grande es la imagen. Recordemos que el infinito no es un número, es la representación de un número muy grande, ¿sí? De una cifra extremadamente grande. En este caso, la imagen es muy grande cuando toma un número muy, muy cercano a 1, sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ese punto, pues va a ser que tiende al infinito negativo, si es que es desde el 1 a la derecha, a la izquierda, y desde el 1 a la derecha va a ser el infinito positivo, porque vemos la gráfica que va hacia arriba. Y cuando vale 1 a la izquierda, la gráfica va hacia abajo, infinito negativo. Y de eso se trata los límites que tienden al infinito, ¿sí? Porque con este punto, en este punto, ese punto se puede representar en una asíntota. Por ejemplo, yo puedo poner que x es igual a 1, ¿sí? Y esta sería la asíntota de la función. Es una asíntota vertical porque en ese punto nunca se acerca demasiado, pero tiende al infinito porque es una cifra extremadamente grande. Por lo tanto, cuando vale 1, esto de aquí es indefinido. Entonces, en el rango, en el dominio va a quedar restringido. Van a ser los reales, excepto el 1, porque cuando vale 1, la función no puedo definir ese par ordenado, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver aquí, domain of, otra vez en Wolfram, peguemos y listo. Y ahí me sale, ¿no? La entrada, interpretación de entrada es la regla de correspondencia, 3x más 3 sobre x menos 1. Esta es una función racional. Y aquí está, ¿no? X pertenece a todos los reales excepto el 1. Y el rango pertenece a los reales excepto el 3, ¿sí? No puede ser 3. Bien, y es una función inyectiva 1 a 1. Y tenemos aquí la forma. Claro, función inyectiva es de 1 a 1, que un único elemento del conjunto de los reales pertenece a un único elemento de la imagen. A eso se refiere, ¿no? Función inyectiva. Bien, entonces aquí tampoco puede ser 3. Entonces ya encontramos otra asíntota, pero esta es una asíntota horizontal, ¿sí? Y esa podemos definirla como y igual a 3 del rango. Y ya está. Cambiémosle el color. Y esta es una asíntota horizontal. En este punto, es el infinito, viene desde el menos infinito en x, y en este punto va al más infinito en x. Sí, esta es una asíntota horizontal, significa que en ese punto nunca va a topar, tiende al infinito en el valor de x, ¿no? Bien. Continuidad. La definición de continuidad. Una función es continua en x igual a a, significa que no hay interrupción del gráfico de f en a. Es decir, el gráfico no tiene en a, en ese punto, agujeros, saltos o aberturas. La definición sería que la función f es continua en el punto x igual a si se cumple esta condición, ¿no es cierto? Que el límite de x tiende a A de la función es igual a la imagen cuando x toma el punto de A. Un ejemplo sencillito está aquí. Si f es la función, bueno, sería la regla de correspondencia, asumiendo de que está definida, f de x es igual a x cuadrado, que está definida sobre toda la recta numérica, y el límite de x que tiende a 2 de x cuadrado, puesto que la imagen f de x, la imagen
f de 2, cuando x vale 2, es igual a 4, entonces el límite de x que tiende a 2 de f de x es igual a la imagen, al resultado de reemplazar el punto x. Y sale lo mismo, es igual a 4. Por lo tanto, la función es continua en el punto x igual a 2. ¿Ok? Esto vamos a explicar en una pizarrita para que se entienda mejor. Ya, lo que me dice la definición es continua en un punto, ¿sí? Si el límite de esa función es igual a la imagen en ese punto, ¿sí? Y x tiende a es igual a la imagen. Aquí podemos poner que es f de a. ¿Sí? A la imagen en ese punto en el que se evalúa el límite. Entonces, aquí sería cuando x vale 2, esto es igual a 2 al cuadrado, y esto es igual a 4, ¿ya? Y el límite solamente reemplazamos, ¿no es cierto? Por propiedades, límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado, esto es igual al límite de x que tiende a 2 de x por propiedad del límite, y esto al cuadrado, reemplazando el valor, sería x que tiende a 2 al cuadrado, y eso es igual a 4. Entonces, aquí podemos verificar de que la imagen es igual al valor del límite. Por lo tanto, tiene continuidad. F de x es continua, ¿no es cierto? La función es continua en el punto x igual a 2. Cuando x es igual a 2, la función es continua. Continuidad de funciones polinomiales. Un polinomio es una función continua sobre toda la recta numérica. Este resultado es fácil de concluir ya que cualquier potencia x elevada al n cuyo exponente es un número natural es una función continua sobre R, y lo es también toda función de la forma f de x igual a x elevado al n. Como un polinomio es una suma de funciones de este tipo, se tiene que todo polinomio es una función continua sobre R. Toda función px sobre qx es continua para los valores de x que no anulen el denominador qx, puesto que toda función racional se expresa como cociente px sobre qx de los polinomios. Se tiene que px sobre qx es continua para cualquier valor de x, excepto para los valores de x que anulen el denominador qx. Es decir, toda función racional px sobre qx es continua en todo el eje real, excepto en aquellos valores que son raíces de polinomio q. Esto con el ejemplo de una función racional, ¿sí? Es 1 sobre x cuadrado más 1. Muy bien. Entonces, aquí en el dominio de la función, nos damos cuenta de que la función viene desde el menos infinito, o sea, un valor extremadamente grande negativo, y se va hasta el más infinito. O sea, podemos decir que son todos los reales en uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene un comportamiento parecido a la parte estadística de una campana de Gauss. Bien, pero esta función está definida en todos los reales. Ahora, si es que es x cuadrado menos 1, ¿sí? La función ha cambiado. Si se dan cuenta ustedes, ahora no está definida para todos los reales. El dominio ya no puede tomar el valor ni de 1 ni de menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1 eso es 0, y 1 sobre 0 eso es indefinido, y menos 1 al cuadrado eso es 1, menos 1 también es 0 y también es indefinido. Significa que la función es continua, pero excepto para los valores cuando toma el valor de menos 1 y toma el valor de 1.
estas se convierten en asíntotas a esta función, ¿sí? Nos dimos cuenta de que cuando esto es positivo no hay ningún problema, está evaluada para todos los reales. Pero aquí el dominio ya cambió. No puede tomar el valor de -1 y tampoco puede tomar el valor de 1. ¿Ok? Esto podemos verificar en el Wolfram. Si queremos utilizar el Wolfram, control C, vamos al Wolfram y vamos a poner dominio D. Y ahí está. ¿Sí? Y el dominio me va a decir lo mismo. Ahí está. Entonces el dominio me dice que va a ser todos los valores X pertenece a todos los reales, excepto tiene que ser diferente de 1 y diferente de -1. ¿Sí? O diferente de -1 y diferente de 1. Asumiendo de que la variable, de que es una función de real en real. Y el rango pueden ser todos los reales, la imagen se refiere a que van a ser los valores menores o iguales que -1 y mayores que 0. Por eso es que tiene este comportamiento, ¿no? Significa que en el rango tampoco va a tomar exactamente el punto de 0. Significa que la función, aunque se acerca muchísimo, nunca va a topar el valor de 0. Se acercará tal vez a un valor de muy cercano a 0, que puede ser 0,00001, pero no puede tomar ese valor, ¿no es cierto? Es extremadamente grande. Por eso se va hacia el infinito. Y el -1 tampoco significa que aquí también es una función en la cual no puede tomar ese punto. ¿Ok? Entonces aquí nos damos cuenta que tiene que ser los valores mayores, ¿sí? En este punto, mayores, menores iguales que -1. No pueden ser mayores que -1, porque aquí ya no está ningún punto en la gráfica. ¿Sí? Y en 0 tampoco. Y mayores que 0. Significa que la gráfica tiende al infinito y nunca va a topar un punto cercano a este. Va a ser infinito, ¿sí? Aunque parezca que está topando, pues si nos acercamos vamos a ver vamos a reconocer más esa distancia, ¿sí? Mientras más nos acercamos, nos damos cuenta de que es verdad, de que no puede tomar el punto 0. Tiene que ser mayor que 0. Puede ser 0,00001 y ese punto como par ordenado sí existe, pero es muy grande. Por eso tiende al infinito. Bien, entonces aquí podemos definir estos puntos como asíntotas de x cuadrado menos 1 y 1. Entonces ahí estamos aplicando la definición que dice que es continua, excepto cuando la función, cuando la regla de correspondencia q de x, el denominador, se hace 0, excepto en ese punto. X es igual a menos 1. A ver, x, aquí x es igual a menos 1, ¿sí? Ahí está la una asíntota y x es igual a 1, es la otra asíntota vertical que tiene esta función. ¿Ok? Ya. Bien, eso es cuando esto es negativo, cuando es una función racional, pero q de x sí tiene valores en el cual se hace 0. ¿Sí? Y ya tengo las asíntotas ahí. Cuando una función no es continua en un punto x es igual a, se dice que la función es discontinua en a. A las discontinuidades se les clasifica en evitables e inevitables. Una discontinuidad en a se denomina evitable si f se puede hacer continua redefiniendo apropiadamente f de a, ¿no? Ujú. Caso contrario es inevitable. Discutir continuidad de cada función. Esta función es una función inevitable porque es 1 sobre x y no puede escribir una función equivalente a esta. ¿Ok? Entonces, obviamente no puede tomar el valor de 0 porque eso es indefinido. Significa que
Esta función es continua, excepto en el punto cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 es discontinua y es inevitable porque no puedo escribir un equivalente. Aunque me quede así la gráfica, significa que la asíntota pasaría por el eje Y. ¿Sí? A ver, continuemos entonces. A esto se refiere en la discontinuidad, ¿no es cierto? Límite de x cuando tiende a 0. No puede tener el valor de 0, ya lo sabemos, pero supongamos que está escrito como límite de x que tiende a 0 de 1 sobre x, y esto es inevitable porque no puedo escribir en esta f de x una función equivalente. ¿Sí? En esta función no puedo escribir un equivalente. Significa que eso es, obviamente que eso es 1 sobre 0 y eso es indefinido. ¿Sí? Pero en este caso podemos decir que tiende al infinito positivo, ya que cuando tome el punto de 0 positivo significa que es de 0 a la derecha, la función tiene como imagen el infinito positivo, ¿sí? Que se ha ido hacia arriba la función. Pero si es límite de x que tiende al 0, nuevamente el símbolo aquí negativo me indica que va del 0 a la izquierda. De 1 sobre x va a ser igual al infinito, sabemos que es indeterminado, pero expresándole sería al menos infinito. Al infinito negativo podemos ponerlo así, menos infinito, y aquí también podemos poner al positivo infinito. Se va al menos infinito, ¿no es cierto? Del 0 a la izquierda, la función tiende a ser decreciente, significa que se acerca muchísimo al infinito negativo, ¿sí? Entonces, en ese punto, esto es inevitable porque no puedo escribir una función equivalente y encontrar un límite definido, ¿ok? Ese es un ejemplo de una función inevitable. Bien, y la otra función, esta sí es evitable, ¿no? Nosotros sabemos que si ponemos el punto 1, esto es 0 sobre 0 y esto es indeterminado, pero si factorizamos el numerador, que es una diferencia de cuadrados, sería x más 1 por x menos 1, se elimina la indeterminación y me queda una función equivalente que es igual a x más 1. Entonces aquí yo puedo escribir la función equivalente, que es x más 1, para que se den cuenta, es la azul, y pasa por el mismo punto, pasa por los mismos puntos. Entonces, lo que estoy escribiendo realmente no es esta función, sino esta. Y esta es, obviamente, la función equivalente de racionalizando esta fracción. Factorizando esta fracción. ¿Ok? Y nos damos cuenta de que es una función lineal. Y una vez que hemos encontrado eso, pues esta es una función equivalente, por lo tanto, si utilizamos al inicio esta de aquí, pues es una función evitable, ya que yo puedo factorizar y llegar al equivalente. En el caso contrario no podía, pero en esta sí. Puedo simplificar ese denominador, ¿no es cierto? Y me queda una función lineal. A diferencia de la anterior, que era 1 sobre x, que no podía sacar, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, esta sí puedo escribir como límite de x que tiende a 1 y simplificar, tal y como ya se ha hecho los otros ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener esta función como el límite de x que tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Si reemplazo, obviamente que me sale 0 sobre 0 y esto es indefinido. Indeterminado, perdón. ¿No es cierto? Porque es 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0. Entonces, llego a la indeterminación. Pero esto es evitable. ¿Sí? Porque si yo factorizo, pues voy a tener una diferencia de cuadrado, x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Y se simplifica los factores comunes y me queda que esto es igual a x más 1. Recordamos que estamos determinando el límite, ¿no? Límite de x que tiende a 1 de x más 1.
¿Sí? Aquí también. Límite de x más x tiende a 1. ¿Ya? Y aquí reemplazando el valor me queda que es 1 más 1. Y 1 más 1, eso es igual a 2. Significa que en ese punto esta función es continua. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo eso como referencia, pues puedo definir de que el límite de x que tiende a de f de x en el punto cuando x tiende a es igual a la imagen de ese punto, ¿no es cierto? Y esto se cumple. Significa que si se cumple esto, pues es continua la función. El símbolo infinito no es un número real. Empleando el símbolo infinito para describir el comportamiento de una función cuando los valores de su dominio o su rango salen más allá de cualquier valor finito. ¿Ok? Consideremos la función y igual a x, x menos 1, x más 1, x diferencia de 1, explicación con la gráfica. Cuando x toma el valor de menos 1 hacia la izquierda, decrece indefinidamente. Cuando x toma el valor menos 1 hacia la derecha, crece indefinidamente. Este comportamiento se puede denotar como límite de f de x igual a menos 1, igual a menos infinito. A límite de f de x igual a más infinito. Todo límite en el que f de x crece o decrece si consta cuando x tiende a se llama límite infinito. Ya, aquí hace referencia que no puede tomar el punto de menos 1. ¿Sí? Ya sabemos que no puede tomar el punto de menos 1 porque en ese punto esto es indefinido. Pero si yo tengo un límite que se evalúa en ese punto, esta sería asíntota para la función, obviamente, pero en ese punto a la izquierda, la imagen tiende al infinito negativo y en ese punto a la derecha, la imagen tiende al infinito positivo. ¿Sí? Entonces podemos decir que este límite contiene infinito en su imagen. Por ejemplo, si yo tengo límite de x que tiende a menos 1, a la derecha, este símbolo positivo significa que va hacia la derecha de la función f de x, que ya la tenemos ahí. Eso es igual a. Y lo mismo con el límite de x que tiende a menos 1 a la izquierda, el símbolo negativo arriba del menos 1 se refiere que va hacia la izquierda de la función f de x a que es igual. ¿Sí? Bien, esto vamos a escribirlo acá. X es igual a menos 1. Eso es una asíntota, ¿no es cierto? Se puede representar gráficamente como una asíntota. ¿Ya? Bien. Nunca van a llegar a topar ese punto. Asumimos eso. Entonces, del menos 1 que está ahí, del menos 1, si es positivo es a la derecha, ¿sí? Esto me indica que es a la derecha. La imagen, la gráfica va hacia arriba y se va al más infinito. ¿Ok? Entonces, la imagen es al más infinito. Y lo mismo pasa cuando es del menos 1 hacia la izquierda. Del menos 1 hacia la izquierda vemos que la gráfica va hacia abajo, entonces va hacia el menos infinito. ¿Sí? Y ya podemos escribir esa, como límites que tienen como solución el infinito, sea positivo o negativo, dependiendo de cuál sea el punto. Tiende al infinito o menos de infinito cuando tiene de A por derecha o por izquierda. Se dice que la recta x igual a es una asíntota vertical del gráfico de y igual a f de x. Ejemplos, funciones racionales. Límites en el infinito. Considere la función f de x 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Graficar, explicar. Note que la imagen parece aproximarse a 2 cuando x crece o decrece indefinidamente. Bien. Entonces, el dominio de esta función, como no hay indeterminación, ¿no es cierto? No, tampoco está indefinido. X cuadrado más 1 puede tomar cualquier valor. Significa que esta función racional es el dominio en todos los reales.
Y el rango sí que tiene que ser los valores. Están entre 0, mayores que 0, iguales que 0 y menores que 2. Y la gráfica tiene esta representación. Por lo tanto, no puede tomar el valor mayor que 2. O sea, y el 2 es excluido. Significa que aquí existe una asíntota horizontal en la cual puede acercarse demasiado a 2, ¿sí? El valor de la imagen. La imagen debe ser que tiende al infinito en ese punto, ¿no es cierto? En 2. ¿Ok? Entonces, para explicar esto, pues nos vamos acá. Ya sabemos que en ese punto no va a tomar, entonces yo puedo poner aquí y igual a 2. Esa es mi asíntota, porque tiene que ser menor que 2, ¿sí? Va a acercarse demasiado la gráfica, eso sí. Si nos alejamos un poquito, vamos a ver eso. ¿Sí? Por acá. Se va a acercar demasiado, o sea que puede ser 1.99999 infinitesimalmente 9, ¿no es cierto? Pero nunca va a llegar a ser 2, por lo tanto, esa es una asíntota horizontal. ¿Ok? Ya, pero el límite que tiende al infinito significa que los valores de x que vaya tomando desde el menos infinito hasta el más infinito, esos valores me van a reflejar como solución la imagen del 2. ¿Sí? Entonces yo aquí en la tablita de valores voy a verificar eso. Voy a poner que empieza desde el menos 1000, pongamos, hasta el 1000 y que vaya de 10 en 10. ¿Sí? Porque mientras más grandes sean los valores, pues mejor se va a poder visualizar ese punto. ¿Ok? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, puse valores extremadamente grandes porque esta función, si nos damos cuenta, es del menos infinito hasta el más infinito porque son todos los reales. Pero siempre son muy cercanos al punto 2, ¿sí? Son muy cercanos a esos puntos. La imagen. Entonces aquí ya tenemos, miren, si ustedes se dan cuenta, si yo pongo de menos 1000 y puse pasos de 10, este punto se acerca demasiado a 2, ¿sí? 1.99, todos van a tener el mismo resultado. 1.99, 1.99, negativos, igual así con los positivos, tienen que salir exactamente lo mismo, si se dan cuenta. Entonces, el límite de este valor de x, si x tiende al menos infinito, el límite como resultado voy a tener el 2. Y si el x tiende al más infinito, el límite como resultado es el 2, de izquierda a derecha. ¿Sí? Y eso podemos corroborar en la gráfica. ¿Sí? Y en la tablita de valores. Aquí están los valores y todos son cercanos a 2. ¿Ok? Entonces, ese es un límite que tiende al infinito. Límite de x que tiende a menos infinito de la función es igual a 2. Y límite de x que tiende al menos infinito de esta misma función también es 2. Ahora vamos a hacerlo de forma algebraica porque ya explicamos de forma gráfica con el dominio y el rango de la función. Vamos a hacerlo y con la tablita de valores, ¿no es cierto? Que ya hicimos de forma gráfica, es esta. Y con los puntos me sale que todo es próximo a 2. Recuerden que eso hacíamos en la forma gráfica de límites. Hacíamos la tablita de valores, poníamos los valores y veíamos el valor que más se repetía. Entonces, en la imagen tiene que ser exactamente igual. De izquierda a derecha. ¿Sí? En este caso de izquierda tomamos el menos infinito y a derecha tomamos el más infinito. Y nos sale lo mismo. ¿Ok? Ya de forma gráfica ya está. Ahora vamos a hacer de forma algebraica. ¿Ok? Entonces, para hacer la forma algebraica de esto, ya hicimos la forma gráfica. Para entender la forma algebraica, se aplican exactamente las mismas propiedades que ya aplicamos previamente, cuando teníamos límites finitos. ¿Ok? En este caso, lo único que le agregamos es este de aquí. ¿Sí? Para calcular los límites en el infinito se puede hacer uso de, si eres un número racional positivo y C es cualquier número real, entonces, o sea, una constante,
significa que si yo tengo un límite de x que tiende al infinito positivo, aquí me olvidé de poner, pero es infinito positivo, aunque no ponga el signo, es infinito positivo, de c sobre x elevado a la r es igual a 0. Y también se debería cumplir cuando son negativos, ¿sí? Cuando el límite, además de x elevado a la r, está definida para x menores que 0, entonces ahí serían los valores cuando x tiende al infinito negativo de c sobre x elevado a la r, esto es igual a 0. Entonces, esa es la propiedad que se puede agregar. Y antes de resolver este, vamos a resolver el anterior, que ya habíamos hecho gráficamente, pero ahora lo vamos a hacer algebraicamente utilizando esta propiedad. Listo. Entonces, ya lo hicimos de forma gráfica, ahora vamos a hacerlo de forma algebraica. Para resolver este ejercicio, aplicando esta propiedad, lo que puedo hacer es aquí multiplicar la expresión 1 sobre x cuadrado y 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Esto hacíamos antes para poder aplicar las propiedades de límites. No sé si ustedes recuerden. Bien, entonces esto sería igual a límite de x que tiende al infinito de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Pues estoy agregando esta fracción y estoy quitando la fracción. Al simplificar, no altero la expresión, ¿no? Agrego eso para poder aplicar esta propiedad de aquí. ¿Ok? Eso sería igual a. Aquí yo puedo simplificar x cuadrado con x cuadrado. Y aquí yo tengo una fracción homogénea. Entonces vamos haciendo eso. Límite de x que tiende al infinito de 2 sobre, como ya simplifiqué, solo me quedó el entero. Y abajo me quedaría x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Fracción homogénea, ¿no es cierto? Aquí también simplifico y me quedaría, esto es igual a límite de x que tiende al infinito de 2 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado. Aplicamos las propiedades de límites que ya conocemos. Límite de una fracción se va para el numerador, límite de x que tiende a infinito de 2 y límite en el denominador de x que tiende a infinito de 1 más límite de x que tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Y esto es igual a límite de una constante, esa ya conocemos, el límite de una constante es igual a la constante, 2. Límite de una constante igual a una constante, 1. Y límite de x que tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado es esta propiedad, ¿sí? C es cualquier número, en este caso es 1, x elevado a la r, x elevado al cuadrado, y si es x que tiende al infinito, eso es igual a 0. Entonces es más 0. Me queda 2 sobre 1 más 0, eso es 1, y 2 sobre 1 nos escribe el denominador y el resultado es 2. De forma algebraica, el límite cuando x tiende a infinito de esta función es igual a 2. Lo mismo que teníamos cuando hicimos de forma gráfica, ¿sí? Aunque aquí ya sabemos que es la asíntota, de forma gráfica hicimos con la tablita dando valores a x, valores sumamente grandes, ¿no es cierto? Empecé desde menos 1000, pude haber empezado desde menos 10.000, no importa. Y voy dando valores grandes. Y después valores grandes positivos también, porque x tiende al infinito positivo y negativo. En este caso tiende al infinito positivo, significa que estoy aplicando cuando tiene el valor en x positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos damos cuenta que mientras más grande es el valor de x, la imagen tiene los valores de 1,999, significa que el límite es igual a 2, ¿sí? Y cuando es infinito negativo, también me va a salir exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, de forma gráfica, se hace con la tablita de valores y de forma algebraica aplicando la propiedad. Ya, y vamos a resolver este ejercicio
aplicando la misma propiedad, límite de x que tiende a infinito de c sobre x a la r, eso es igual a 0. ¿Ok? Aplicando las mismas propiedades. Entonces aquí aplico exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué tomo x cuadrado y no x? Porque yo tengo que ver el máximo, el mínimo común múltiplo entre las variables, que en este caso es x y x cuadrado tomamos la de mayor grado, la de mayor exponente. En este caso es x cuadrado. ¿Sí? Esto es igual al límite de x que tiende al infinito de 2x más 5 sobre x cuadrado sobre 3x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Esas son fracciones homogéneas. Separo para cada término del denominador y me queda el límite de x que tiende al infinito de 2x sobre x cuadrado más 5 sobre x cuadrado sobre 3x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Simplifico factores comunes, x con x cuadrado se elimina, x cuadrado con x cuadrado se elimina y lo que me queda es límite de x que tiende a infinito de 2 sobre x más 5 sobre x cuadrado sobre 3 más 1 sobre x cuadrado. Aplicando las propiedades de límites que ya conocemos, límite para el numerador y para el denominador, y para la suma sería el límite de x que tiende a infinito de 2 sobre x más límite de x que tiende a infinito de 5 sobre x cuadrado sobre límite de x que tiende a infinito de la constante 3 más límite de x que tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? Y esto es igual. Esta propiedad es la de aquí. Eso es 0 más esta propiedad es la misma de aquí sobre 0 más 0. Límite de una constante, eso es 3, es la misma constante y esta es la misma propiedad de aquí, más 0. 0 más 0 es 0 sobre 3, eso es 0.